los fenómenos más extraños del mundo actual es el fenómeno de Facebook. Da la sensación de que Facebook ha surgido al mismo tiempo que la popularización de los teléfonos móviles con cámara. Documentamos todos los aspectos de nuestra vida y no solo los documentamos, sino que solo existen si los difundimos en el mundo a través de Facebook o el correo electrónico o Twitter o cualquier otro medio. Parece casi como si la vida hubiera dejado de tener sentido si no la amplificamos y la escenificamos en las redes sociales. ¿Considera que Facebook es adictivo? Hay una cosa llamada adicción conductual. Si sientes ansiedad o no estás a gusto o tienes poca autoestima o sientes que la vida no merece la pena, te puedes perder en ese mundo virtual y de alguna manera refugiarte en un mundo de ensueño. ¿Y qué nexo ve entre el narcisismo y Facebook? De algún modo van de la mano en el sentido en que hay un mecanismo frecuente conocido como disociación. La disociación es algo que afecta a las personas que han sufrido una herida narcisista y padecen procesos narcisistas. La necesidad de proyectarse uno mismo en el mundo es un impulso fundamentalmente narcisista. Es como si nuestro verdadero yo no existiese a menos que compartas estas cosas. Estamos en un programa en vivo aquí en flaxoradio.es. Gracias a Karen Garita que nos acompaña hoy en Controles y en este horario un poco inhabitual para Karen. Gracias por el apoyo, Karen. Al inicio ustedes vieron un fragmento de un documental transmitido por la televisión española donde se daba un perfil de cómo las personas nos colocamos en Facebook y proyectamos cierta imagen en Facebook. Y tal vez ese es uno de los mejores ganchos que tiene esta red social. Hoy nos acompaña Juan David Bernal. Él es profesor, coordinador de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de los Hemisferios. Gracias, Juan David, por acompañarnos hoy. Y le he convocado a Juan David para hablar justamente de ciberseguridad. Y tal vez una de las cosas que es atractivísima de estas redes sociales es que uno puede proyectarse. Y el psicólogo que hablaba hace un momento hizo un test de personalidad. Y lo que se estaba midiendo y de lo que él hablaba era acerca de si una persona puede o no ser narcisista. Y digo, esta idea de poderme yo proyectar o que todos me conozcan, tener un poco de fama, funciona muy bien porque es como el gran gancho para hacer otras cosas. Juan David, gracias por acompañarnos. ¿Cómo tú miras o cómo crees o qué es Facebook? Comencemos con esa gran pregunta. Javier, muchas gracias a ti y a toda la gente acá de Flaxo Radio por esta invitación. De verdad que un gusto estar hoy aquí conversando con todos ustedes. Un tema muy interesante, ¿no? Qué bien que planteaba este psicólogo esa idea del narcisismo. Yo creo que lo que está de por medio allí es cómo el usuario tiene la posibilidad de configurar un avatar, ¿no? En lo digital, o configurar una identidad digital al margen de su configuración habitual, ¿cierto? En el mundo real. Entonces, eso posibilita toda una estrategia, ¿cierto? Hay gente que te dice, no, yo estoy en Facebook, pero yo no subo imágenes, yo no comparto, yo ni sé qué. Pero eso también es una estrategia, ¿cierto? Todo el mundo, todo el usuario que hace presencia en redes sociales lo hace con determinados fines, pero siempre de manera estratégica, ¿no? Y siempre hay configurando, y hay muchas cosas que aparecen allí que como que no son dignas también de aparecer o de desaparecer, ¿no? Hay cosas de la vida de las personas que no hacen presencia en las redes sociales, ¿cierto? Hay ciertos momentos que no aparecen y hay otros que pueden incluso sobreestetizarse, ¿cierto? O sobremostrarse con determinados fines, ¿no? Entonces, Facebook, esa pregunta que haces tú es una cosa demasiado compleja, ¿no? ¿Qué es Facebook? Y uno dice hoy por hoy, cuando lo ve y empieza como una red del primer proyecto en el 2004 en Harvard, como este proyecto a manera de Chromebook, ¿cierto? Entre los estudiantes de Harvard, tratando de hacer como un anuario digital, cerrado, etcétera. Y hoy por hoy lo ves y ves que es una empresa que compra iniciativas aeroespaciales, que compra iniciativas militares, que compra todo tipo de empresas, redes sociales, y que pretende mantener una hegemonía muy fuerte en lo digital. Entonces es difícil, ¿no? Se configuró en un monstruo que, tomando la idea que tenía Marshall McLuhan de la acoplación de los medios preexistentes a un nuevo medio, funciona de manera perfecta para explicar a las redes sociales, ¿no? Todas las narrativas o todas las posibilidades que aparecen son absorbidas por estos grandes monstruos y lo vinculan. Y hoy por hoy tenemos unas redes sociales que hacen de todo, ¿no? Facebook es una tienda, pero Facebook también es mi mecanismo de comunicación con mi familia, pero Facebook también es el que me informa, pero también es el que me entretiene. Entonces es un centralizador muy potente, ¿no? Quisiera, Karen, que nos ayudes. Hay el video, el número 1, si puedes soltarlo, y luego conversamos con Juan David.
Esperábamos tener 400 o 500 miembros. Harvard no tenía listín de estudiantes y eso era lo que queríamos cambiar. Hoy tenemos 100.000 miembros. ¿Quién sabe a dónde llegaremos? En los primeros meses se registran más de la mitad de los estudiantes. A partir de ese momento, la cifra de miembros aumenta exponencialmente. Actualmente, casi un cuarto de la población mundial está en Facebook, que ya es una de las empresas más ricas del mundo. Zuckerberg tiene influencia internacional y actúa según sus propias reglas. Es como un rey, como un monarca. Decide sobre tu vida en Facebook, establece las reglas, pero es un dictador benevolente. En ningún caso se trata de una gobernanza responsable o participativa. 2.000 millones de usuarios no parecen ser suficientes para Facebook. Mark Zuckerberg ya tiene la mirada puesta en los siguientes 1.000 millones. En mercados consolidados como América del Norte o Australia ya se ha alcanzado el límite máximo de crecimiento. Y el mayor potencial está ahora en los países en desarrollo. La gente de Facebook y Google ya está hablando de los últimos 1.000 millones cuando se refiere al Internet que quiere promover en el resto del mundo. Pero es un Internet diseñado por Facebook atendiendo a sus objetivos. Ese es el proyecto a largo plazo. La mayor parte de las personas en los países en vías de desarrollo acceden a Internet a través de sus celulares. Para este colectivo hay contratos que se conocen como la tasa cero o tasa cero para Facebook. De forma que cuando compras un celular, no pagas por los datos cuando utilizas Facebook. Así que la gente se queda en Facebook y a eso se reduce su mundo en Internet. Solo conocen ese Internet. Cualquier lugar al que vayamos que no sea realmente abierto, que no esté gobernado por nosotros, los usuarios. Todo lugar sin rendición de cuentas es un lugar que no nos pertenece realmente. No me malinterprete, podemos usarlo y tiene un cierto valor, pero no se puede entender como un lugar neutral. Puede actuar como un gobierno. Y de hecho, ha adquirido funciones cuasi gubernamentales. Pero no podemos pensar que Facebook o ninguna otra plataforma de Internet es realmente democrática. Gracias, Karen. Bueno, estábamos escuchando algunas de las cifras, ¿no? Un concepto. Un cuarto de la población mundial ya está en Facebook. La influencia de la red social es muy grande en todo el mundo. Es un rey benevolente, decía uno de los periodistas. O es un dictador benevolente. Es paradójico eso. Ya hay 2.000 millones de personas en Facebook y faltan 1.000 millones más. O la perspectiva de Google y de Facebook son 1.000 millones más. Y el tema de tasa cero con Facebook. El tráfico de datos por Facebook es gratuito en los países que les llaman de tercer mundo, o sea, en Ecuador. Por ejemplo, acá está gratis, tú puedes ver el video streaming de Flaxo Radio en este momento sin que se te cargue a tu consumo de datos en tu teléfono. Eso está arreglado. Hay muchos temas de por medio allí, ¿no? Quizás el primero con esa idea de un rey benevolente, ¿no? Fíjate que a las redes sociales también se les ha implicado mucho esa figura del gran hermano, ¿cierto? Esa figura orwelliana del gran hermano, ¿no? Pero es la gran diferencia entre los habitantes del gran hermano y nuestra sociedad ahora es que las personas que vivían en 1984 eran personas conscientes de que había un régimen de supervigilancia, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa conciencia de vigilancia de la red social, ¿no? El tema de lo otro que tú mencionas, de que es gratuito el Facebook o el WhatsApp, que es de los mismos de Facebook, tráfico de ¿cierto? datos. Que no genera tráfico, también nos obliga a pensar en todo el debate que hay en los Estados Unidos por la neutralidad de la red,
¿cierto? Y ver cómo a los usuarios en un determinado momento se les va a cobrar por el tráfico, de acuerdo al tráfico que generen, ¿cierto? Entonces alguien que solo usa Facebook y WhatsApp seguramente no pagará mucho versus una persona que descarga software o que trabaja con un tráfico de datos altos, ¿no? Entonces es como de alguna forma van delineando el mercado, ¿no? Yo creo que acá hay dos perspectivas. La una, que uno pueda creer que estas redes sociales tienen una estrategia básicamente de abrir mercados, ¿cierto? De generar monetización, que lo tienen muy claro mediante ventas, ¿cierto? Mediante marketing y posicionamiento, y eso ya es evidente, o sea, lo conversábamos mientras escuchábamos el documental. Todavía hay poblaciones muy grandes en el mundo que no están conectadas. África está por el 20% de penetración, el sudeste asiático 32% de penetración, Sudamérica 49-50% de penetración. Entonces todavía hay un mercado enorme en el que quieren crecer, y parte de su estrategia es este proyecto internet.org, ¿cierto? Que es un proyecto derivado de Facebook, en donde quieren llevar estos aviones no tripulados, parecido al Loon que tiene Google, que siempre hay uno entre Perú y Ecuador, siempre hay un Loon de Google, ¿cierto? Un globo aerostático que vuela a 120.000 pies, y ahora quieren llevar estos drones, ¿cierto? Que son como unos drones grandes, propulsados por energía solar, autosostenibles, para llevar internet a zonas remotas, ¿cierto? Para conectar a esa población. Y la otra perspectiva, más allá de la del mercado, es la de la geopolítica, ¿cierto? La de dominación, o sea, la que vamos a conversar, me imagino, más adelante con todo este tema de Facebook, de Cambridge Analytica. Y cuando tú le ves a ese rey benevolente, este dictador, saludándose con el Papa, con el presidente, ya ahorita no está en funciones, Pedro Pablo Kuczynski, pero se saluda con reyes, entonces digamos te da un poder. De hecho, hace unos años la revista Time lo denominó el hombre del año allá en Estados Unidos. Y ya vamos a conversar de geopolítica. Y adentrándonos un poco más haciendo este perfil de qué es Facebook, quisiera que escuchemos qué pasa cuando nos metemos a Facebook y qué es lo que dejamos ahí como huella. Entonces escuchemos este otro fragmento de otro reportaje acerca de qué pasa cuando nos metemos en Facebook. En cuanto te abres en Facebook, en cuanto destapas tu vida, ¿puedes mantener algo privado? Estos hallazgos periodísticos son el último reto del presidente ejecutivo de Facebook y su equipo, que ya han recibido críticas en el pasado por cambiar su política de privacidad. Un montón de fans de redes sociales están hartos de Facebook. Facebook desarrolla herramientas para recopilar datos sobre los centros de interés de sus usuarios. Tienen motivos ocultos para invadir nuestra vida privada y usar esa información para obtener beneficios. No vendemos nunca la información del usuario. Los anunciantes que usan la página no tienen acceso a la información de los usuarios. Facebook, en concreto, es la máquina de espiar más aterradora que se ha construido nunca. Cuando la gente puede controlar lo que comparte, se siente a gusto y comparte más cosas. Cuantas más cosas comparte la gente, más abierto e interconectado está el mundo, y así muchos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos se podrán resolver más fácilmente. Mark Zuckerberg forma parte de una generación que no le teme al gran hermano. No teme que el gobierno le pueda estar espiando. Lo que quiere esta generación es que los demás la miren. La privacidad ha muerto. Y si crees que es por culpa de Facebook, es que tienes una noción muy equivocada de lo privada que es tu vida. Y así es, entonces pareciera que no le tenemos miedo al récord. De hecho, hay algunos movimientos en Estados Unidos que buscan tener el derecho al olvido. Entonces, este concepto de derecho al olvido es porque, aunque alguien diga, no, me doy de baja de Facebook o de cualquier otra red social y mi historial está limpio, no es tan fácil. En lo digital, nada se borra. Y ahí vamos luego, en un momento más, a entrar a esta pregunta, justamente la de la ética o, no sé, la de Cambridge Analytica, donde se develó que realmente no hay ningún interés de Facebook, aparentemente, por controlar lo que está pasando. Cuando creamos este avatar al que tú hacías referencia al inicio de la entrevista, ¿qué frutos podríamos cosechar de esto? Fíjate que algo que hay que mencionar me sorprendió un estudio que publicó el New York Times hace 2 semanas, en el que indicaba que el 30% aproximadamente de las cuentas que hay en Facebook poseen desactualización o son robots.
¿cierto? Que es algo también en lo que podemos hablar. Y fíjate que el avatar presupone una identidad falsa o real, ¿cierto? Entonces, dijimos que los usuarios hacen una configuración intencionada, ¿cierto? Estratégica sobre el avatar. Pero también entramos en un escenario en el que no solo participan usuarios con su avatar, sino avatares que son robots, ¿cierto? O avatares que son cuentas falsas, que lo único que quieren generar es o ampliar esos números, ampliar el mercado, porque en términos también habría que en algún momento preguntarle a Facebook por qué le está vendiendo a cualquier usuario una publicación a $10 para llegar a 10.000 personas de alcance, y de esas 10.000 personas a las que estoy llegando, ¿cuántas son robots? ¿Cierto? Entonces hay unos temas éticos muy, muy, muy complejos de fondo, ¿no? Entonces, el usuario, digamos, en parte tiene intenciones reales. También hay otras personas que pueden tener intereses políticos y pueden crear avatares para hacer un sesgo, una tendencia en la información. Y estaba viendo un documento cuando Shannon escribe su teoría matemática o de la comunicación, y escribe esta clásica figura de emisor, canal y receptor, y ahí va el mensaje. En 1948 se pensaba en la forma, porque eso es pensado por un ingeniero, cómo se puede medir la comunicación. Entonces tal vez 3 de las cosas que ellos vieron era que era necesario procesar la información, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahora en el mundo digital. El otro problema a resolver era cómo presentar la información y cómo almacenarla. Y el tercero era cómo transmitir y recibir la información. Este concepto de 1948 es muy actual, porque si quieres, los servidores están ahora, digamos, en ese tiempo más difícil en el 48, pero ahora en tiempo real lo que estamos diciendo se está almacenando en Facebook, en esos servidores. Los servidores van creciendo año tras año. Y digamos hay una memoria casi perpetua de lo que estamos haciendo, a menos que alguien borre, y aún así habrán replicaciones de eso. Este derecho que tienen las personas de buscar que sea transparente o que sea dueño de su propia información, ¿cómo puede manejarlo? ¿Cómo puede manejar el usuario? Y como tú decías del tema ético, ¿hasta qué punto estos datos de tráfico que yo puedo decir, con $10, tú me das $10 y te llego, o tú llegas a 10.000 personas? Uh-huh. Yo siempre fui de los que pensé que, incluso di muchas charlas sobre, digamos, seguridad para control parental, y decía que realmente la forma de proteger una cuenta, estaba convencido, era mediante lo que se publicaba o no se publicaba, ¿cierto? Es decir, la barrera estaba en el usuario, pensaba yo, pero el paso del tiempo confirmó que no, que esa no es la barrera, sino que la barrera está en una exclusión digital, ¿cierto? Que suena en algo muy complejo y suena como casi que medio apocalíptico pensar en una exclusión digital, ¿sí? Pero realmente estamos viendo que las políticas de privacidad de Facebook y de las redes sociales no son tan complejas como parecían, ¿cierto? Y que lo que está allí tiene diversos fines que desconocemos, ¿sí? Las declaraciones de Zuckerberg ante el Congreso, que lo llamó hace unos días, al Congreso norteamericano, daban risa, primero porque los congresistas estaban completamente desubicados, solo les faltó preguntarles que cómo se subía la foto del perfil, nada más. Pero también mostraban una ingenuidad, y yo denoté mucha confianza en Zuckerberg, ¿no? Porque parece que está demasiado blindado en la información que tiene, y es como... Yo considero que esta hegemonía que están disputándose Google y Facebook es incluso supranacional, está por encima del Estado-Nación, ¿cierto? Entonces es difícil hacerle una veeduría a una estructura de ese calibre. Antes de que vayas con el próximo, solo mencionar una cosa, Javier. Quiero recomendarle a todos los oyentes de Flaxo Radio una página que se llama Intel Techniques, ¿cierto? Voy a anotar. Intel Techniques. Y es de un tipo, no, con C. Techniques y CQ, como de técnicas, ¿cierto? Intel Techniques en inglés. Es de un exfuncionario de seguridad digital del FBI que se llama Michael Baselli, y él desarrolló este espacio que es como una plataforma que tiene una serie de herramientas, entre ellas que te permiten, por ejemplo, una de las cosas que uno también cree es que yo no puedo ver la información de alguien si es que no soy su amigo, o si es que me tiene filtrado, etcétera. A través de esta herramienta se demuestra que yo puedo acceder a cualquier tipo de información de cualquier usuario, ¿sí?
que esté en la red social. Y también ellos han liderado mucho una campaña en los Estados Unidos de ese silencio digital o de la posibilidad de borrar algo de la red, ¿cierto? De borrarlo concretamente. También se ha dicho que uno puede borrar imágenes de su teléfono, pero perduran, ¿cierto? Porque después de un sistema viene alguien de criminalística, etcétera, le saca las imágenes y ahí están todas, ¿no? Y ellos están liderando eso porque en Estados Unidos ha habido muchos problemas, sobre todo en términos de pornografía infantil, en términos de violencia, de contenidos fuertes, ¿cierto? Contenidos pesados, de los cuales se ha intentado borrarlos, ¿cierto? Y que eso es muy complejo. Entonces ellos tienen una agencia que presta ese servicio de borrado de la red, ¿no? Un borrado real de la red y de los servidores. Lo recomiendo mucho a todos los usuarios. Insisto, hay un blog. Él también escribe un libro muy famoso que se llama, lo publicó el año pasado, que se llama Esconderse de Internet, ¿cierto? Y es una guía muy sencilla para el usuario para tomar medidas, ¿no? Fíjate que hace un par de meses, en una de estas transmisiones en vivo que hace Zuckerberg en Facebook, ¿cierto? En la que habla de miles de cosas, una sorprendió que tapó con su cámara web con una cinta, con un tape, le puso a la cámara web, ¿cierto? En su computadora, como en señal de cierta paranoia en la privacidad. Si Mark Zuckerberg, que es el fundador, siente paranoia cuando activa su cámara web, ¿qué podemos pensarle a un usuario del común, no? Así es. Y hablando de esta forma en la que él ha evadido las respuestas, porque vamos a escuchar las respuestas de Mark Zuckerberg hace unos años y ahora en el Congreso. Y vamos a escuchar este cuarto inserto que tenemos ahí y ya volvemos un momento para comentarlo y para explicar algunas cosas. Why are you taking preemptive steps that make me go and check and make sure that I have the control I want? Sure. Well, I think that how the system is set up is a really important part for how it functions. Right? And before I was talking about how there are these two primary things that people do. They share information with the people around them. It's never been, by default just your friends. Mark no respondió a la pregunta, pero el periodista siguió forzándolo. But you didn't answer my question. My question is, you seem to have taken some steps to make more public my information as a Facebook member on your own, by yourself, all of a sudden announcing them. Le hacíamos una pregunta tras otra y él simplemente se negaba a contestar lo que realmente le estábamos preguntando. Lo único que nos faltó por decirle fue, responde a la pregunta. Al no responder a las preguntas de los periodistas, la entrevista se enrareció más y más. Cara recuerda un email que Mark había enviado 5 años antes, donde escribió que los usuarios de Facebook eran unos ingenuos por confiar en él. Mark se molestó. Empezó a sudar. How do you explain the hubbub around it? How do you, and it must affect you as a person because... Yeah, when I was 18 or 19 years old, I did a lot of stupid things, right, when I was in college. And I think, I don't want to make an excuse for that. Right? I did stupid things. I think they're embarrassing. And I'm really sorry that I did them. Some of the things that people accuse me of are true, some of them aren't. I think a lot of it has been pretty well documented. Right. The Would you like to say which ones are true? I think I actually don't even know, looking back. Mark comenzaba a perder los nervios. Ya no tenía el control de la situación y empezó a sudar aún más. Empezó a sudar mucho, muchísimo. Así fue. Describe lo mucho que sudaba. Era una auténtica catarata. El público no podía verlo desde donde estaba, pero era abundante y desconcertante. Le caía por la nariz. Me preocupaba que se desmayara porque estaba totalmente pálido. Parecía enfermo. Sufrió algo parecido a un ataque de pánico. Dijo que no se encontraba bien. En un intento por suavizar el ambiente, Cara interrumpió la entrevista y trató de hacer una pequeña broma. Okay, you want to take off the hoodie? I never take off the hoodie. I know you don't. What's with that? There's a group of women in the audience that wish you would. No. Girls? Secándose la frente, Mark hizo un balance de la situación. Buscaba una salida, pero las preguntas comenzaron a golpearle otra vez con fuerza. Can you explain what this instant personalization thing was that you did and why you did it and what's the value of it to your users?
Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Para ganar tiempo, Mark decidió quitarse la sudadera, pero luego comprendió que no debía haberlo Yeah, hecho. no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult. Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Un misterioso logotipo elogiando los valores de Facebook. Kara trató de hacer una broma, pero eso no parecía suficiente para aliviar la tensión. Mark Zuckerberg lo sabía. La entrevista había sido un desastre. Impreciso, confuso, en estado de pánico. Fue incapaz de defenderse a sí mismo ante la prensa. Mark no podía imaginar una publicidad peor que esta entrevista. Ese día comprendió lo difícil que era la comunicación y también que si quería asumir su papel como director general de Facebook, debía superar su ansiedad. Y justamente esa ansiedad es la que parece que ahora está dominada, ¿no? Pero perfectamente, o sea, Sí. esto versus lo que hizo en el Congreso. Esto, digamos, tal vez la técnica de lo que estoy leyendo que le enseñaron es a memorizar cosas. Entonces, cuando memoriza cosas, tiene seguridad, puede bromear. Incluso en el Congreso él dice, sí, reconozco mi responsabilidad, cosa que no reconoce acá, ¿no? Y también entiende la magnitud de lo que representa Facebook, ¿no? Quizás ahí todavía tendría cierta ingenuidad del alcance, ¿no? Hoy por hoy es evidente que tiene un poder enorme, o sea, que toma decisiones por encima de los estados-nación, ¿no? Que es algo que estamos marcando. Cuéntanos de esta idea que tú tienes, de esta teoría acerca de este control supranacional, donde un gobierno, de hecho, hay estudios acerca de qué es lo que censura y qué no censura Facebook. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de este control cibernético? Pareciera que el ciberespacio está como en Marte, pero no nos afecta, pero realmente está aquí. Claro, lo que pasa es que la red social no puede perder, digamos, su neutralidad, ¿cierto? O al menos su presentación de neutralidad. Entonces el fenómeno de Cambridge Analytica es justamente construir consultoras o empresas satélites que permitan tener una relación directa con los gobiernos, y ni siquiera de los gobiernos, sino un asesor del gobierno o alguien que representa al gobierno que viene, ¿no? Entonces es como un puenteo para tener acceso a la información, ¿cierto? Pero lo que está de fondo es el poder, lo que está de fondo es una campaña política, lo que está de fondo es la imagen de alguien, ¿sí? Lo que está de fondo es el rumor o el caos informativo que generó, por ejemplo, Donald Trump durante su campaña, ¿cierto? No está dentro del material, que sería bueno compartirlo también, pero una de las personas que contrataron y que lideró el fenómeno de fake news en Estados Unidos, un señor que vivía en una casa en Arizona, una casa llena de servidores, solo, un genio matemático, que falleció hace 3 meses, que apareció muerto en su casa, ¿sí? Porque le dio un infarto, ¿ya? Pero parece extraño, ¿cierto? O sea, yo sí veo, y la teoría mía es que y que ya está, no es nada sacado de los cabellos, pero ya hay una reactivación de la Guerra Fría, ¿cierto? En términos informáticos, cibernéticos. No es prueba de ello es que Edward Snowden, quien desató digamos, esta crisis informativa, esta crisis de la información, en donde demostró, por ejemplo, que Estados Unidos espía a 1 de cada 3 cibernautas, ¿cierto? De manera sistematizada. Y que no es una coincidencia que después del poder y lo valioso del conocimiento que él tenía Cecilia en Rusia, ¿sí? Posterior a esto vino, digamos, una respuesta de los norteamericanos en términos informativos con todo el hackeo al sistema de información de los atletas que iban a participar en Río 2016. Más de la mitad de los atletas no asistieron por una filtración de todo un sistema complejo de dopaje en base a documentos que filtra la CIA, ¿cierto? Y el FIFA Gate también es de alguna forma leído como un boicot al mundial que va a organizar Rusia en pocos meses, ¿sí? Y fíjate que eso viene moviéndose ahí. En la China, por ejemplo, no funciona Facebook, no funciona el Google, tienen restricciones, ¿sí? No es tampoco una coincidencia que los rusos tengan su propio buscador, que es el Yandex. Y hay una lucha por esa hegemonía de la información, ¿sí? Que el mundo occidental la va ganando, eso sí hay que marcarlo. Pero también sería muy ingenuo pensar que con el poder de toda la cantidad de datos que tiene Facebook, los gobiernos, las grandes corporaciones no se acerquen a esa fuente, ¿cierto? Sería demasiado filantrópico la misión de Zuckerberg si no tuviera una relación directa con el poder.
En Ecuador hubo, bueno, no solo Ecuador, varios gobiernos compraron el software o las plataformas de Hacking Team. Hacking Team. Está dentro de los documentos filtrados por el mismo Wikileaks. Entonces, digamos, le acaban de ver a Julian Assange diciendo Facebook es una invención malévola de control. Y me parece interesante que en un... Bueno, ahí acaban de demostrar que parece que sí hubo este contrato aquí en Ecuador. ¿Por qué a los gobiernos les interesa tanto controlar a las personas? Eso es un principio básico, ¿no? De la gobernabilidad, ¿no? El control de las personas, el control de los medios y el control de la información, ¿no? Antes era un poco más complejo, ¿no? En la época de medios tradicionales era muchísimo más complejo, pero ahora al tenerlo tan sistematizado a los gobiernos les interesa porque es una fuente idónea para el poder, ¿cierto? Y es tan idónea por una cosa, que es lo que a mí me interesaría que alguna vez los usuarios hiciéramos un cambio, y es entender la vulnerabilidad y entender digamos, los intereses que hay en una red social, ¿cierto? Si el usuario se aproxima consciente de que le van a extraer esa información, que va a pagar con su información su uso de la red social. El producto es de él. Exacto. Si él es consciente de eso, no hay ningún problema, pero el problema es esa inconsciencia, ¿cierto? Vuelvo sobre lo de 1984 de George Orwell. La gente allá era consciente de que había un régimen de supervigilancia, pero aquí no lo vemos así, ¿cierto? Somos todavía ingenuos. Y no es para creer en teorías de conspiración ni hablar de los Illuminatis, pero sí para ver que concretamente, de acuerdo a nuestros intereses, es fácil saber cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestras ideologías políticas, cuál es nuestra orientación, qué tipo de productos podemos consumir, qué poder adquisitivo tenemos, y todo esto dota de insumos a los poderosos, dota de insumos a los gobiernos, dota de insumos a las corporaciones, ¿cierto? Y sobre eso el fenómeno de Big Data, ¿cierto? Que es toda este cúmulo de información que se genera, a la larga lo explota muy bien, lo explotan plataformas hasta como Netflix, ¿sí? Cuando Netflix lanza esta serie que fue muy famosa de House of Cards, ¿cierto? Que era de estos políticos norteamericanos y la corrupción, lo hacen basándose en los hábitos de consumo que habían detectado entre sus usuarios, y sabían que a la gente lo que le interesaba era el sexo, la política y la corrupción, que esas eran las series y los contenidos que atraían. Producen un contenido que saben que va a ser efectivo y que fue enormemente efectivo, ¿cierto? Entonces estamos dejando rastros en todas partes. Claro, hay miles de beneficios, ¿cierto? Evidentemente tenemos una oferta enorme, tenemos hipercomunicación, hay gratuidad, lo que tú quieras, ¿cierto? Pero el usuario es consciente de todo eso. De lo que no es consciente es de lo que deja del otro lado. Los activistas de software libre suelen decir que si algo es libre es porque tú eres el producto. Es bastante carnívoro lo que digo, o antropófago, como quieras llamarlo, pero resulta que es verdad. Juan David, quisiera que afinemos si bien nos soltaste ya esta recomendación de utilizar inteltechnics.com, le hemos anotado ya en la transmisión del video, si quieren revisar el link luego. ¿Qué sugerencias tú podrías destacar de las que se dan acá? Porque tú has dicho, alguien puede ser muy consciente o podemos ser totalmente inconscientes, cándidos, en creer que lo que buscamos en internet, lo que navegamos, no sé, nadie lo va a ver, porque se queda solo dentro de mí. Pero ¿qué tipsitos nos podrías dar? No sé, 5 tips, un tip, los que tú quieras. Primero, perder la ingenuidad, ¿cierto? Ante las redes sociales. No creo tampoco que en esta época la solución vaya a ser una desconexión, ¿cierto? Quizás podríamos pensar en el Día Mundial de la Desconexión y hacer una iniciativa de ese tipo, pero desconectarse hoy por hoy va a ser muy complejo, ¿cierto? Cada vez más difícil, pero sí hacer consciente la magnitud del escenario en el que estamos. De ahí también invitar a la gente a que haga un ejercicio en configuración de políticas de seguridad y en políticas de usabilidad de cada una de las redes sociales. Google, por ejemplo, puedo más adelante compartir un link ahí en la transmisión para que cada persona vea cómo Google lo tiene, por ejemplo, segmentado como mercado, cómo sabe cuáles son las direcciones IP donde se conecta a su Gmail, ¿sí? Cómo sabe cuáles son las
por más de que yo busco yo limpie el historial de búsqueda en mi teléfono o en mi laptop, el historial de búsqueda en Google no se borra. Entonces ahí está todo mi historial de búsqueda, ¿sí? Entonces lo podemos compartir y que la gente vaya entendiendo que en base a eso lo segmentan, ¿cierto? Es evidente, o sea, nosotros pagamos el uso de Internet y las redes sociales con nuestra información, ¿listo? O sea, ya nunca se inventó una máquina de segmentación de mercados más grande que las redes sociales, ¿cierto? Porque y además tú la nutres todos los días de manera bien detallada con diferentes datos, ¿sí? Entonces, entender esa dinámica. Y también, bueno, quizás el futuro que nos plantean este Internet de las cosas, donde quizás comiencen a aparecer muchos robots, cuentas falsas, fake news, también tiene que ser una recomendación al usuario, primero en no creer en todo lo que está en las redes sociales, ¿cierto? El fenómeno de los fake news es una cosa impresionante, o sea, no es que haya aparecido con las redes sociales, porque ya sabíamos que el fake news era algo que hacían los medios tradicionales también hace mucho tiempo. Así es. Pero ahora es más fácil en cuanto a su viralización, en cuanto a su masificación, ¿sí? Y también, sobre todo a las personas que tienen hijos, a las personas que tienen niños, hacer un proceso de acompañamiento de alfabetización digital, ¿no? Yo creo que también el Estado debería hacer un esfuerzo enorme por capacitar a los docentes, ¿no? O sea, los docentes encontramos una desigualdad entre lo que sabe el estudiante y lo que sabe el profesor, y muchas veces los chicos están mucho más dotados en las redes que los mismos profesores, ¿no? Entonces, tiene que haber un esfuerzo también para educar, ¿no? Educar para la ciudadanía, educar para la ciudadanía digital, que es, hay que ser un buen ciudadano digital, ¿cierto? Y eso representa pues un compromiso bien específico. Hemos casi terminado este programa. Si quieres, podríamos tal vez hacer como entonces un repaso. Primero, el Internet no es gratis. No es gratis. ¿No? Muy probablemente nosotros seamos el producto. Uh-huh. Todo lo que está en la red se queda en la red, no se borra. Sí, requieres de unos expertos que cobran muchísimo por borrar cosas de la red. Es muy complejo, o sea, ahí por eso también se habla de este proyecto Tor, ¿cierto? De este proyecto de web activistas, digamos, para tener acceso libre a la web y tener un tránsito, digamos, más abierto. Y tienen el navegador Onion, ¿cierto? Que es algo que se le puede recomendar a los usuarios también. Este Onion, usando la metáfora de la cebolla, que tiene varias capas, ¿no? Entonces son capas de encriptación, ¿sí? Que no es que no sean inhackeables, pero lo hacen más difícil, ¿no? Dificultan la forma para seguir el rastro, sobre todo. Para seguir el rastro, así es. Tal vez otra cosa más que me quedó muy, muy interesante es que debido a la alta conectividad que ahora tenemos, en los años 1996, yo tenía que acercarme al laboratorio de computación de la universidad para acceder a Internet, un Internet muy caro y muy lento, versus ahora la movilidad que tengo con un dispositivo móvil. Entonces, este registro de actividad, este es parte del registro que tú nos comentas, imborrable. Y tal vez otra de las cosas que podrías tú recomendar como tip final para la seguridad de los usuarios, nos has dicho, por ejemplo, usar el navegador Tor. Pero si tú usas Tor para entrar a Facebook, te van a dar alertas de que alguien está de intruso en tu perfil, porque la estrategia de Tor es cambiar las IPs o intercambiar las IPs de los usuarios. ¿Qué otra cosa podría sugerir a los usuarios? Yo creo que también jugarle un poco, entrar en esa dinámica del juego de las redes sociales, también quizás a veces, a mí me da risa, veo gente, porque además es evidente que en las redes siempre la gente sube los momentos más felices de la vida, ¿no? En las redes sociales uno ve una cantidad de gente feliz y millonaria, y también juegan con eso en cuanto, por ejemplo, hay alguien que sube una foto y dice aquí estamos en Dubái, y no es Dubái, ¿cierto? Pero que fíjate que en términos del Big Data puede generar cierta confusión, ¿no? O sea, yo creo que también las redes sociales tienen que darse cuenta que los usuarios no son tan ingenuos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que entrar un poco en ese juego, ¿cierto? En esa dinámica de, no sé si de engañar a la red, pero sí de complejizar un poco esa relación, ¿no? Y que entienda que el usuario es una persona también que entiende que le están sacando provecho de lo que él publica, ¿no? Entonces, podría funcionar. Pues sobre todo también revisar lo que dijimos, ¿no? Las políticas de seguridad, de configuración. Yo puedo incluso decirle a Google que no me muestre publicidad,
¿cierto? Pero no lo hace ningún usuario porque le toma tiempo, porque no sabe. Pero ahora es tan fácil que tú lo encuentras en cualquier tipo de tutorial en YouTube, ¿no? Entonces hay que procurar escondernos un poco de internet, ¿no? Que es sin salirnos, pero escondernos de la red. Vamos a compartir, estoy compartiendo el proyector, lo puse ahora, y voy a recomendar en la misma línea de tiempo de esta transmisión 4 hipervínculos a 4 documentales acerca de seguridad en internet, para que personas que deseen ver más sobre esta problemática que estamos abordando hoy. Yo creo que como la capa de la cebolla apenas nos quedamos como en lo más cosmético, Juan David. Pero agradezco a Juan David Beltrán por habernos... Bernal, perdón, habernos acompañado hoy. Estoy acordándome de Juan Francisco Beltrán. Saludos a Juan Francisco. Pero a Juan David Bernal nos acompañó hoy. Él es coordinador de la carrera de comunicación de la Universidad de los Hemisferios de la ciudad de Quito. Y nos acompañó hoy dándonos algunas luces acerca de cómo está funcionando Internet, redes sociales. Y aunque nos hubiera gustado invertir un poco más de tiempo en chequear el caso de Cambridge Analytica, que era como, digamos, da para pensar, ¿no? Me parece que todo es como orquestado, te creo una subempresa que se mezcla, me da mis dudas, me da mis personales dudas, pero interesante, podríamos volverlo a topar, si tú tienes un tiempito, nos gustaría. Claro que sí, de hecho yo soy colombiano y ya apareció en los medios en Colombia que Cambridge Analytica también ha participado de campañas políticas en Colombia. En Colombia y en entonces, México. Seguramente, entonces eso será la punta del iceberg y es un tema que requiere cierto debate. Y fíjate que si bien no detona acciones muy concretas, los usuarios habrán percibido que durante estos días Facebook, WhatsApp, todos andan diciéndonos que nos están complejizando la política, etcétera. Pero sí, en el fondo ayuda. Fíjate que el tiroteo en San Bernardino de hace 2 años en California permitió que WhatsApp complejizara su mecanismo de encriptación, ¿no? Y libró con Apple una guerra fuerte contra el FBI para proteger la estructura de acceso, ¿no? Entonces, no, yo soy pesimista, o sea, mi perspectiva es pesimista, pero creo que este tipo de sucesos sí hacen que la opinión pública reaccione un poco, ¿no? Y están muy preocupados por su imagen. Las acciones de Facebook bajaron a niveles históricos. Ellos tal vez no calcularon esto. Pero sí te voy a invitar otra vez para analizar la siguiente capa. Tal vez una capa un poco más, no tan superficial como una de ahora. Pero sí para analizar cómo podríamos mirar de esa manera un poco más ácida, más crítica a esto que parece que es fabuloso. Hay casos muy bonitos donde gente ha encontrado a sus padres, a sus hermanos, a sus medios hermanos, hay reencuentros familiares, pero del otro lado las cosas negativas parece que fueran más. Te agradezco, Juan David, por habernos acompañado. Gracias a Karen Garita por esta compañía también en la parte técnica. Yo soy Javier Maca Ganderica, productor general de Flaxo Radio, y nos encontramos en otros Flaxo especiales. Ojalá contigo, Juan David. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Gracias, hasta pronto.